Hola, bienvenidos al programa Odontología para Todos. Yo soy Luis Fernando Treviño y el día de hoy tenemos un programa donde hablaremos de los desórdenes, manifestaciones bucales u orales que se presentan y que pueden malignificarse, es decir, lesiones que son premalignas y que nosotros debemos de tomar las precauciones y saberlas identificar. Para esto tenemos un especialista en medicina bucal o patología o medicina patológica. Él es el doctor Óscar Eduardo Almeda Almeida. Ojeda. Sí, perdón. Doc, Bienvenido, Óscar. doctor, muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí una vez más. Y a veces ya está, se me ando cuatrapeando tu nombre, pero mira, es un gusto recibirte. La verdad es de que siempre nos traes información muy valiosa que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder, pues, tomar medidas preventivas. Y ustedes que Muy bien, están allá en doctor. el otro lado de la pantalla, pues yo me imagino que están acostumbrados a saber que, por ejemplo, los lunares, si crecen, cambian de color, pues tiene uno que estar muy al pendiente de todo este tipo de cosas porque son medidas preventivas y tenemos que estar detrás de pues, la exploración, de nosotros mismos irnos conociendo, pero también en la boca se dan patologías que es importante que ustedes vayan identificando porque la prevención puede ser muy importante en detectarla a tiempo para que no sean tan malignas, ¿verdad? Y bueno, traías ahí una fotografía, queremos Sí, mantener doctor. al público, Ocupado un pues poquito. sí, vamos a darle algo en qué pensar. Mira, fíjate que esta foto, tengo una idea más o menos de lo que pudiera ser, no sé, pero bueno, nos enviaste esta foto y yo quiero preguntar a las personas, ¿ustedes saben a lo que se refieren? Vean esa lengua, vean cómo se ve el color, la lesión, y al final del programa, el doctor, antes de terminar, nos va a decir a qué se refiere esta manifestación en boca. Pero Claro que bueno, sí, doctor. para Bueno, esto quisiera preguntarte, Óscar, ¿qué te motivó a este tema y a qué te refieres con lesiones o manifestaciones orales que pueden malignizarse? o desorden, de verdad. Desórdenes, Bueno, sí. primeramente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar aquí contigo, doctor. Hablo de tú. Claro, claro. Porque la información que podamos ofrecer a las personas que nos ven, pues es de gran ayuda, tanto para pacientes como para colegas. ¿Por qué me decidí yo a platicar cuando me invitaste de nuevo sobre los desórdenes potencialmente malignos o lesiones potencialmente malignas? Que existe ahí una controversia porque aquí son desórdenes, que en la boca no hay desórdenes, pero bueno, eso ya que se hagan bolas los que escriben la Y clasificación, luego ¿verdad? cambian las clasificaciones. Un año le llaman de una forma y al año siguiente le llaman de otra, ¿cierto? Exactamente, Ujú. de acuerdo a ciertas consideraciones. Pero para fines prácticos, lesiones potencialmente malignas o desórdenes potencialmente malignos, los vamos a considerar lo mismo. En el 2005, a partir de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Precáncer, si podemos poner la siguiente imagen, por favor. Y esto te refieres a cuáles Ah, son, ¿verdad? Las principales exactamente. manifestaciones que O tienen desórdenes estos potencialmente desórdenes, malignos. sí. Y así se manifiestan en boca estos desórdenes. Sí, bueno, esta clasificación se identificaron esta serie de lesiones que de manera aislada ya se encontraban, pero que se identificó que ellas tenían o tendían en ciertos casos a malignizarse, a transformarse en un carcinoma bucal de células escamosas, que es la principal neoplasia maligna que ya abordamos Y en ya abordamos el un tema tema anterior. y yo los quiero invitar a todas las personas que nos están viendo, si quieren saber un poquito más, está en nuestro programa, bueno, está en nuestro canal de YouTube, busquen Clínica de Ortodoncia Avanzada y viene con el nombre de, pues, cáncer bucal, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿por qué me decidí yo hablar de esto? Bueno, pues porque el cáncer bucal actualmente es un problema de salud muy grande y pues por su mismo nombre lo dice, se presenta en la cavidad bucal, ¿verdad? Pero el cáncer bucal no aparece de la noche a la mañana. Entonces, este tipo de lesiones que prácticamente en lo personal es muy difícil identificarlas, ¿por qué? Porque son lesiones que generalmente tienden a no tener sintomatología. Cuando un paciente llega con una lesión ya muy avanzada, pues ya prácticamente están llegando con lesión ya del carcinoma escamocelular como tal. O sea, es muy difícil identificarlas, sin embargo, está en nuestras manos identificarlas a tiempo.
y con esto brindar al paciente un tratamiento adecuado y un mejor pronóstico y calidad de vida. Entonces, estas desórdenes potencialmente malignos, como los podemos ver aquí, pues existen varios. La leucoplasia y la eritroplasia prácticamente representan los más frecuentes. Las lesiones palatinas de fumador a la inversa, también existen regiones aquí, incluso en el sur del país, aquí en México, que fuman el cigarro al revés. ¿Cómo? Entonces, Al la parte tabaco. prendida hacia adentro. Ah, ok. Sin Entonces, el filtro por fuera o como sin bueno, filtro. son cigarros sin filtros, generalmente tienden a ser cigarros fabricados por ellos. En la India es muy frecuente, Ok. pero aquí en México, en los estados del sur también, donde utilizan la parte, prenden el cigarro, pero la parte prendida, la parte encendida va hacia adentro de la boca. Ah, caramba. Ajá. Entonces, estas lesiones se consideran como un desorden potencialmente maligno con una alta tasa de transformación O sea, es más maligno que el solo hecho de fumarlo. del cigarro normal. Con O sea, el es el cigarro cigarro normal, con normal el filtro. normal. O sea, los Ujú. químicos aunados al calor que se genera por tener la parte encendida hacia adentro, ha identificado que estas lesiones son más, tienen una tasa de transformación maligna más alta que el solo hecho de fumar, ¿no? Y las lesiones que esto nos pueden traer. Existen otras dos lesiones que enlisto ahí A ver si nos puede poner en la primera Ricardo imagen, la imagen otra vez. que es la leucoplasia, perdón, el líquen plano y el Ajá. lupus eritematoso. Se han catalogado como desórdenes potencialmente malignos, sin embargo, existe cierta controversia aún. ¿Por qué? Porque no se sabe si la primera lesión que se identificó como líquen plano verdaderamente era un líquen plano histopatológicamente. Entonces, los vamos a dejar a un lado. De las que vamos a hablar son de la leucoplasia y la eritroplasia. Pasamos a la siguiente imagen. Fíjate que yo siempre que hablo de o pienso en leuco, pienso en blanco y erito, siempre pienso en rojo. En este caso, cuando hablamos de leuco, tendemos a pensar que todo lo que está en la boca lo podemos clasificar como leucoplasia. Y si atendemos la definición de leucoplasia, es una lesión predominantemente de color blanco, pero que no puede ser categorizada o clasificada o diagnosticada como cualquier otra lesión en boca, ni clínica ni histopatológicamente. ¿A qué me refiero con esto? A que es una lesión por exclusión. Cuando en la boca ya identificamos que eso blanco que vemos no es ni candidiasis, no es nevo blanco esponjoso, no es líquen plano, no es una lesión X cualquiera, ahora sí en ese momento la llamamos leucoplasia. Antes no, antes es cualquier otro diagnóstico, candidiasis, líquen plano, una queratosis friccional que es muy frecuente, Fíjate que una la leucoplasia vellosa que es diferente a la leucoplasia verdadera, por decirlo así. yo a veces que coloco brackets, se forma una línea leucoplásica donde va el arco de los brackets. Y entonces a veces se ve la línea sobre los carrillos o los cachetes en la parte interna, la haces así y se ve, y eso es precisamente, yo creo, por la fricción. La fricción, exactamente. Ahí es una queratosis friccional. Y ahí lo correcto sería denominársela de esa así. manera. No tanto la parte de leucoplasia, porque cuando hablamos de leucoplasia, hablamos de este desorden potencialmente maligno. La leucoplasia como tal no está asociada a nada. O sea, tú ves una placa blanca en donde no hay brackets, donde Ajá. no hay una restauración mal hecha que esté rozando y que genere esa Irritando. irritación. No hay ningún factor al cual lo puedes asociar. En ese momento la llamas leucoplasia. Y la leucoplasia tiene una tasa de transformación maligna de hasta un 25%, un 30%. Esto quiere decir que una persona con una leucoplasia, esa lesión puede transformarse en un carcinoma hasta en un 30%. Es la quinta parte de las leucoplasias aproximadamente, o un poquito más de la quinta parte, pueden hacerse malignas. Malignas, exactamente. ¿Cuál es lo difícil de esto? Que no se identifican a tiempo. Por eso yo comenzaba hablando sobre que es muy difícil ver una leucoplasia como tal en boca. ¿Por qué? Porque no se siente, ¿sí? No Es duele, asintomática, no pasa. no tiene ningún tipo de sintomatología hasta que ya se transformó, donde ya hay una úlcera que el paciente siente dolor, etc. No, pero ya cuando siente el dolor y ya está presente y ya tiene uno los síntomas, es porque ya está avanzado, ¿verdad? Eso es en cuanto a las leucoplasias. Y hay que estar muy al pendiente porque yo me imagino que también las leucoplasias son de las más comunes, ¿verdad? Estas que presentaste son las más comunes. Las más comunes. Sin embargo, la que es más, con una alta de transformación maligna más alta es la otra, la contraparte, que es lo rojo.
en este caso la La eritroplasia, eritroplastia. que prácticamente sería lo mismo, es una lesión predominantemente roja que no es clasificada ni diagnosticada como cualquier otra enfermedad. Entonces, aplica la misma regla. Cuando nosotros vemos una lesión predominantemente roja, ¿sí?, que no podemos catalogarla como una candidiasis eritematosa, que no hay una queratosis friccional, que no es una úlcera porque el paciente se está traumatizando constantemente, ya sea autoinfligido o sea porque el paciente se trae alguna patología, como en el caso de la ortodoncia. Ya cuando ya no vemos que nada se asocia a esa lesión, ahora sí en ese momento la podemos llamar como eritroplasia. Histológicamente es lo que nos va a dar el diagnóstico, sin embargo, histológicamente no vamos a decirla como leucoplasia o eritroplasia. Histológicamente vamos a identificarlas como displasia epitelial, las cuales pueden estar presentes en este tipo de Una vez que ya lesiones. están presentes, entonces no vamos a llamarlas así, sino displasias. Displasia epitelial, una lesión con displasia epitelial. Es decir, una displasia o del tejido mucoso. De la mucosa, exactamente, más precisamente del epitelio de la mucosa de la cavidad bucal. Bueno, pues mira, estos temas que son muy importantes los estamos transmitiendo aquí en televisión para el conocimiento de todos ustedes. Estamos de vuelta, como lo prometimos, con el doctor Óscar Eduardo Almeda Ojeda y estamos hablando acerca de todas las todas las lesiones que, bueno, tú les llamas desórdenes, que son potencialmente que se pueden malignizar, ¿verdad? En la cavidad bucal, obviamente. A mí me gusta que estés tú aquí, te voy a decir por qué, porque a veces la gente tiene la idea de que nosotros los odontólogos tenemos una función nada más como que dientes, muelas, caries, y no ve más que caries y quitar dientes y tapar muelas. Y no es así, nosotros somos una rama muy especializada, muy compleja y que tenemos pues muchas especialidades dentro de nuestra rama. Entonces, estábamos hablando antes del corte acerca de las displasias y dices que una vez que se presenten, pues ya no las vamos a diferenciar entre lo que son las leucoplasias y las eritoplasias. Explícanos un poquito más acerca de esto, de cuando ya cuando ya se hacen malignas. Ok, mira, si gustas ponemos la siguiente imagen, podemos Te vamos a pedir, Ricardo, por favor, nos pones la imagen de... La que sigue, esa, por favor. Este es cuando ya se están haciendo malignas, cuando ya están en boca, ¿verdad? Sí, mira, en la parte de arriba vemos imágenes clínicas de lesiones consideradas como leucoplasia. En la parte del medio vemos lo que se identifica histológicamente, que son los diferentes grados de displasia epitelial, que va de leve a moderada y a severa. Y en la parte de mero abajo vemos una lesión ya de un carcinoma. Esto histológicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Lo importante y nuestro talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque hay lesiones con leucoplasia que histológicamente tienen un grado de displasia leve y que se transforman a carcinoma. Y hay lesiones de leucoplasia con histológicamente una displasia epitelial severa que con el seguimiento nunca se transforman a carcinoma. O sea, no pasan de ahí. No pasan de ahí, exactamente. Entonces, ¿cuándo una lesión de este tipo se transforma? Desgraciadamente, aún no lo sabemos. Por eso los desórdenes son potencialmente malignos y son catalogados como tal. No podemos decir que es una lesión premaligna. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir, no todas se transforman. Y algunas que podemos ver como muy, lesiones como no tan clínicamente feas, por llamarlas así, se transforman y otras que no, se transforman rápidamente. Entonces, por eso lo más importante de esto es identificarlas, es el diagnóstico y el seguimiento que tengamos de esas lesiones. Yo me imagino que hacer un cóctel de, por ejemplo, tener una lesión potencialmente maligna, un desorden, llamémoslo desorden, no me vayas a... No, por eso te decía, es lo mismo. Ok, bueno, pues yo no me quiero equivocar y más si estamos tratando de darle información adecuada a nuestro público. Entonces, bueno, tenemos un desorden ya en boca, no quiere decir que vaya a ser maligno, pero una vez que lo identificamos, si nosotros lo combinamos y hacemos un cóctel con que fumamos, tomamos, entonces aumentamos el riesgo, yo me imagino, ¿verdad? Claro. No, más bien es al revés. El hecho de fumar Es lo y que el lo hecho de la generó. sinergia con el alcohol es lo que se encuentra como factor para el desarrollo de una leucoplasia o una eritroplasia, ¿sale? Que son los mismos factores del carcinoma bucal de células escamosas. O sea, prácticamente esto, lo que vemos como leucoplasia, eritroplasia, es lo que
predecede o lo que está antes de un carcinoma bucal de células escamosas. Yo me imagino que en el momento en que se descubra cómo es que se da el brinco entre estas lesiones o desórdenes y no llegar hasta que se malignicen, bueno, hasta que se hagan malignas, pues, esto que lo hace potencialmente maligno, pues vamos a poder avanzar en materia de prevención, yo creo. Exactamente. Lo importante clínicamente es revisar la cavidad bucal, ir más allá de los dientes, siempre revisar toda la cavidad bucal del paciente. Y en la parte de la investigación, pues está enfocada principalmente a eso, identificar marcadores moleculares que le podamos hacer al tejido para procesarlo y poder identificar algún patrón que nos permita cuál es más propensa a una transformación. Desgraciadamente no lo hay, sí hay algunos, ya sí hay avances ya científicos, pero como tal que nos permitan como un marcador biológico exacto, todavía no lo hay. Bueno, y estuviste hablando, bueno, dices que es más común la eritoplastia. La leucoplasia es más frecuente, pero la que tiende Que a se malignizarse más es la eritroplasia. Ok, eso está muy interesante. Bueno, y yo quisiera que les explicaras al público con respecto, se nos está acabando el tiempo, todavía tenemos algunos minutitos, pero quisiera que nos explicaras a qué te referías con la primer imagen, que era precisamente donde los queríamos dejar con la incógnita. Exactamente. Explícanos qué estamos viendo aquí. Aquí vemos una imagen bilateral, predominantemente de color blanco, que dentro de los diagnósticos, cuando vemos algo así en el borde lateral de la lengua, esas imágenes corrugadas que no desprenden al raspado, eso es importante. Dentro de los diagnósticos, claro que está la candidiasis, pero en este caso no desprende al raspado. Si vemos, tiene como unos pliegues en el borde lateral de la lengua. ¿A qué voy con esto? No todo lo blanco en la boca es leucoplasia. Hay que explicar lo que es candidiasis. Fíjate que mucha gente, pues nos está viendo, tú y yo comprendemos lo que es la candidiasis, pero algunas personas le llaman también como, ya cuando se exacerba, como algodoncillo, muguet. Y es así como que cuando se llena de bacterias bajan las defensas y entonces a veces les aparecen a los bebés, a los niños, empiezan como a babear con esta cosita blanca primero, luego se hace así más grande. Entonces, por eso dices que es importante que al momento en que se desprende o le raspas ahí, a lo mejor con algún abatelenguas o algo, no se queda en el abatelenguas esta capa blanca, ¿verdad? Blanca, sino se queda más bien en la misma boca, no se desprende al raspar, en la mucosa. Entonces, la leucoplasia y la eritroplasia, estas desórdenes potencialmente malignos, generalmente tienden a ser en un solo sitio. ¿Sale? Esto es algo muy importante en el diagnóstico. En este caso vemos que es una lesión que está en ambos lados de la lengua. Si es una lesión de color blanco, no hay factores asociados. Incluso podemos ver algunas lesiones en el borde vermellón, en el labio, pues, en el labio superior. Entonces, no todo en la boca es leucoplasia. En este caso es una lesión en un paciente que no sabía que presentaba el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta es una lesión que se llama leucoplasia vellosa. Aunque tiene el mismo nombre, no estamos hablando de la misma leucoplasia. Okay. Estamos hablando de una leucoplasia vellosa que está asociada a otros factores. En este caso es una de las principales lesiones que se identifican en los pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Este paciente no sabía, entonces es de las primeras manifestaciones y es bucal. Entonces también en nuestras manos está identificar este tipo de lesiones. Y tampoco sabía que tenía VIH. Entonces esto fue mandatorio para hacer la interconsulta con el infectólogo, prácticamente para hacer el diagnóstico de VIH. Existen otras lesiones del virus de inmunodeficiencia humana que son, su primera manifestación son en la boca. Por ejemplo, la candidiasis, de estas que estamos hablando, o una infección micótica a nivel orofaringea, pues se presenta en la boca. La leucoplasia vellosa, como lo acabamos de ver, pues se presenta principalmente en la boca. Entonces, es la importancia de ir más allá en la boca. Oscar, yo estoy preocupado por el tiempo porque normalmente, bueno, me gustaría ver cuál es el tratamiento para todas estas, pues estos desórdenes. Y entonces yo no sé si en 2 minutos nos lo puedas explicar o si quieras te invitamos una vez más. Claro que sí, estoy a la orden para volver a venir, pero yo creo que sí nos alcanza para comentar algo sobre el tratamiento. Pues darles un adelanto, por favor, a nuestro público. En este caso, respecto al tratamiento, obviamente es eliminar la
la lesión, se pueden utilizar, podemos poner ahora sí ya la penúltima imagen, medios de diagnóstico que le van a ayudar al cirujano. Al cirujano para identificar, como en la imagen de arriba, que es una tinción con azul de toluidina, o abajo ya más moderno, que es la pérdida de fluorescencia de los tejidos malignos. Como vemos en el paladar una mancha oscura, eso nos habla que ahí hay proliferación celular. Entonces, esto nos indica hasta dónde más nos podemos extender de lo que el ojo clínico ve. Esto para tener un margen clínico más, más seguro y más amplio. El tratamiento de estas lesiones consideradas como todavía displasia epitelial, incluso severa, el tratamiento es un poco más conservador, ¿sale? No todavía, aunque la decisión en este caso es del oncólogo quirúrgico y del oncólogo médico, los estudios indican que es un tratamiento más conservador, obviamente retirando toda la lesión y llevando un seguimiento prácticamente mensual de por vida con el paciente, para identificar cualquier cambio, generar otra biopsia y ver qué es lo que está sucediendo en ese momento. Obviamente lo más lógico es que tienen que tener un seguimiento, no se deben de perder de la consulta del paciente, tienen que ir a sus citas de control, de revisión, de inspección, porque pues en cualquier momento estas se pueden avanzar, tienen un avance que no sabemos, ¿verdad? Sí, doctor. Pues bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, doctor. Y bueno, te invitamos, queda la invitación abierta. Nos gusta mucho tener temas que sean de, pues, a lo mejor de interés para todos, pero sobre todo donde creo que también hay un potencial aquí de conocimiento para todos ustedes. Este es un potencialmente benigno para ustedes. Aprovechen, nosotros los odontólogos no somos nada más muelas y tapar dientes y quitarlos. Somos mucho más que eso. Me da mucho gusto tenerte y bueno, pues hasta la próxima. Gracias, doctor. Nos vemos.